Mi nombre es Rosalba Guzmán Gutiérrez, soy de Venezuela, estado Anzoátegui. Mi pregunta es la siguiente. Sabiendo que la música juega un papel importante en la mente de las personas y puede influir a tomar decisiones, buenas o malas, me pregunto, ¿sería correcto el uso de la música al momento de un llamado, en una predicación, o de alguna manera se estará influenciando en la decisión que la persona va a tomar? Agradecida por poder obtener una respuesta en su video, Dios le bendiga grandemente. Al predicar la palabra de Dios, tenemos que tratar de ser equilibrados. Primeramente, el tema tiene que ser muy bíblico, bien presentado, bien enseñado, donde Cristo sea levantado y donde apelemos a la razón de la persona que está escuchándonos. Por supuesto, luego de hacer esa presentación, podemos utilizar un tema musical, no hay ningún problema para hacer el llamado y así terminar de hacer redondo el sermón. Pero el detalle es cuando muchas veces los sermones son muy superficiales, carecen de palabra de Dios, son muy anecdóticos, no tienen contenido bíblico y entonces como recurso principal colocamos un tema melancólico y comenzamos a hacer llamados apelando al sentimiento. Ahí es donde está el peligro, mis hermanos. Yo creo que no habría ningún inconveniente mientras haya equilibrio. La palabra en primer lugar y luego, por supuesto, el apoyo de la música sería excelente. Daniel Martínez, desde Nueva York. ¿Es cierto que la música es un medio que utiliza hoy día Satanás para impulsar el ecumenismo? El ecumenismo hoy día busca tratar de unir a todas las iglesias, a todas las religiones. No importa si tú eres musulmán, budista, evangélico, católico. La idea que tiene este movimiento es tratar de unificar a todas las religiones bajo una sola bandera. Por supuesto que la música juega un papel importante. Especialmente hoy día hemos visto como la Iglesia Católica Apostólica Romana inclusive se ha abierto. Hace poco vi una noticia donde el cantante colombiano evangélico Alex Campos fue invitado al Vaticano y sin ningún problema él fue y predicó, cantó y estuvo con ellos participando. Una puerta muy grande abierta a través de la música. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Jesús Adrián Romero? Donde sus escenarios, muchas veces en sus videos, tienen simbología católica apostólica romana. O sea, estamos siendo bombardeados por la música para tratar de buscar la unidad. La teología que predica mucha de esta música también tiene esa función. Tratar de unir, tratar de mezclar las cosas. Por eso, mis hermanos, debemos ser muy cuidadosos. Hoy día el ecumenismo está utilizando todas las herramientas posibles, unido por supuesto Satanás manejando todo esto, para envolver a todas las iglesias en el mundo. Y por supuesto la Iglesia Adventista del Séptimo Día está en la lista de una de las más deseadas porque nosotros tenemos una teología muy diferente y una adoración muy diferente. Así que cuidemos lo que estamos usando y colocando en nuestras iglesias. Sender Casasola de Guatemala pregunta, cuando la adoración no es conforme a los principios bíblicos establecidos, ¿Dios puede estar en medio de nuestros cultos? No lo creo. No creo que Dios esté en medio de una adoración donde se violen los principios bíblicos. De hecho, cuando tú lees la Escritura en Éxodo 32, tú consigues que cuando Moisés consiga al pueblo en medio de una parranda, echa las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos al piso y las rompe. Un símbolo de que Dios no estaba presente. Elena de White pudo contemplar esa dimensión espiritual que nosotros no vemos y pudo observar cómo actúa el mundo espiritual, cómo actúan los ángeles de Dios en un momento cuando nosotros hacemos lo que es contrario a los principios divinos. Miremos esta visión. Los ángeles se ciernen sobre un hogar. Hay allí una reunión juvenil y se oyen sonidos de música vocal e instrumental. Es una reunión de cristianos. ¿Pero qué es lo que se oye? Es una canción frívola, propia de los salones de baile. Entonces los santos ángeles retraen su luz hacia ellos y la oscuridad rodea a los que se encuentran en ese hogar. Ahora los ángeles se alejan de ese lugar con rostros tristes y llorosos. Vi repetirse numerosas veces esta escena en todas las filas de los observadores del sábado. Si pudiste observar, Elena de White presenta que hay una reunión. Hay observadores del sábado en esta reunión, pero la música que se escucha no es música santa, no es música de adoración,
Es música más bien de taberna, de bar, música que contiene principios que violan las enseñanzas de la Biblia. Como resultado, los ángeles primeramente retraen su luz, un símbolo de que la sabiduría que Dios tiene para su pueblo es retraída a causa de nuestra desobediencia. Posteriormente, ellos en medio de la impotencia comienzan a llorar, un símbolo de impotencia, de tristeza por la situación que estamos viviendo. Y por último, dice que se retiran del lugar. Sin duda, esto ocurre en muchos de nuestros lugares donde violamos los principios que enseña la Biblia en cuanto a adoración, donde no hay reverencia, donde la música no es conforme a la Escritura. Dios se va. El Espíritu Santo no está en ese lugar por más que digamos amén. Los santos ángeles del Señor que deberían cantar con nosotros retraen su luz y se retiran. Tristemente, esa es la situación de muchos lugares, mis hermanos. Por eso es importante reconocer y aprender los principios bíblicos y practicarlos en nuestra adoración. Mi nombre es Enrique Amador desde España. Le comento acerca de la comunidad gitana con una historia y música milenaria, en la que no entienden la adoración a la manera de aquellos que cantan himnos, música clásica, sacra y todo lo relacionado con esta ortodoxia. Al salir de este esquema, por desgracia algunos los tachan de pentecostales cuando no lo son, que hace que el sistema convencional adventista tradicional sea la más adecuada, según algunos, para adorar a Dios. ¿Es bíblico globalizar o hacer un etnocentrismo de las mismas? ¿Un patrón a seguir a nivel mundial, conllevando, si es preciso, anular toda cultura de ciertos pueblos del mundo? Gracias y bendiciones. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos en España. Gracias por seguirnos en esta serie de preguntas sobre música y adoración. Cuando hablamos de cultura, siempre la cultura tiene que adaptarse a los principios bíblicos, nunca lo contrario. Son los principios bíblicos los que rigen nuestra vida. Y por eso, si la cultura no ofende, fácilmente podría adaptarse a lo que nosotros hacemos en el culto y en nuestro diario vivir. Pero si la cultura ofende o lo que hacemos guiándonos por lo que enseña el mundo ofende, esto debe ser eliminado radicalmente. Por eso a mí me gusta siempre comparar lo que es el vestido, la comida, con la música, ya que comparten principios que son universales y que nunca pasan de moda. Por eso, porque son principios. Voy a compartir un pasaje de la Biblia que se halla en 1 Timoteo capítulo 2, verso 9. Acompáñanos. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, en griego cosmios, bien arreglado, con buen gusto, con pudor, en griego aidos, con respeto, con recato, y modestia, en griego sofrosune, sensatez, cordura, prudencia, no con peinado ostentoso que apunta a llamar la atención al egocentrismo, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Si ustedes notan, Pablo, al presentar la manera de vestir de una persona, no nos habla de estilos. No nos dice si es manga larga, manga corta, pantalón largo. No, nos dice simplemente con decoro, con modestia, con sencillez, iguales en relación a la música. De hecho, Pablo en 1 Corintios 10:31 añade, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estos principios bíblicos deben aplicarse en todo lo que hacemos. Y si alguna cultura tiene algo en la música, en el vestir, en el comer, que hiere los principios bíblicos, debe ser descartado inmediatamente. Elena de White amplió la información escribiendo sobre esto. Se nos ordena que sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos obran por principios más bien que por impulsos y obedecen esta orden al pie de la letra? ¿Cuántos de los jóvenes discípulos han hecho de Dios su apoyo y heredad y han procurado fervientemente conocer y hacer su voluntad? Hay algunos que son siervos de Cristo de nombre, pero no en verdad. Cuando uno se rige por los principios religiosos, corre poco peligro de cometer graves errores, porque el egoísmo que siempre enceguece y engaña queda subordinado. El sincero deseo de hacer bien a otro predomina de tal manera que se olvida el yo. El sustentar firmes principios religiosos es un tesoro inestimable. Es la influencia más pura, elevada y sublime que puedan sentir los mortales. Los que disponen de ella cuentan con un ancla, reflexionan antes de dar un solo paso, no sea que su efecto perjudique a otros
y los aparte de Cristo. Yo creo que más claro no puede ser la señora White al escribir: hermanos, nuestra vida debe regirse por principios, y no por principios y filosofías del mundo, sino por principios bíblicos. No es lo que opinen en la cultura china o gitana o en Sudamérica o en Asia. No, si estos ofenden a los principios bíblicos, deben ser eliminados. Si no ofenden, no habría ningún inconveniente. Así que creo que esta respuesta es bastante clara. Luis Álvarez, El Salvador: ¿puede un cristiano escuchar música secular? Si ésta tiene una melodía decente, ritmo, melodía, instrumentos y un mensaje o reflexión positiva. Claro que sí. De hecho, uno de los pasajes que nos ayuda a entender este principio es Filipenses 4:8. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol Pablo nos llama a pensar a todo lo que sea decente. Si la música secular que estamos escuchando es decente, no habría ningún inconveniente. Si respeta los principios de la Biblia, donde no debe haber sensualidad, donde no debe haber egocentrismo, algo ostentoso, si por supuesto nos lleva a la alegría, a la felicidad, no habría ningún inconveniente. De hecho, Elena de White tuvo una experiencia donde ella compartió un poco en cuanto a esta pregunta y nos dio una respuesta excelente. Durante casi una hora, la niebla no se disipó ni pudo ser atravesada por los rayos del sol. Entonces, los músicos en el barco, que debían desembarcar en este lugar, entretuvieron a los pasajeros impacientes con música, bien seleccionada y bien presentada. Esta no hería los sentidos como la noche anterior, sino que era suave y realmente gratificante para los sentidos porque era armoniosa. Música bien seleccionada, bien presentada, que seguramente cumplía y estaba en orden con los principios de la Biblia, pero era música secular. Y Elena de White dice que en ningún momento se sintió herida por esto, pero la noche anterior sí nos cuenta que la música no era similar, era música que hería la parte espiritual, quería su mente, sus pensamientos seguramente, y entonces ahí hay una comparación. Quizá la música que escuchó el día anterior era sensual, alborotada, mientras que esta era música sublime, suave, y aunque no era para adorar, aunque era música secular, era música que no hería ni la mente ni tampoco el espíritu. Por esa razón, claro que sí se puede escuchar música secular mientras esté basada esta en los principios que enseñan las Sagradas Escrituras. Luis Ibarra: buen día, hermano Oliver. ¿Toda alabanza que se utilice la batería debe ser desechada y no debería escucharse ni en nuestros hogares, autos o negocios? De Comalcalco, Tabasco, México. Un abrazo muy especial para todos nuestros hermanos mexicanos. Gracias por estar con nosotros. La percusión en sí no es mala. Todo instrumento musical es bueno o malo dependiendo del uso que le damos. Por eso, a mí me gusta siempre, en este caso, cuando nos preguntan en cuanto a la percusión, citar 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Dice el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas. Pablo no está hablando de un absoluto. Cuando dice Pablo todas, está hablando de lo bueno. Todo lo bueno me es lícito. Mientras la música respete los principios bíblicos, no hay ningún inconveniente. También tenemos que tomar en cuenta que todo tiene su lugar. Yo personalmente creo que hay música para el culto, música para el templo, música para el momento cuando estamos en oración dentro del templo sagrado. Cristo dijo que mi casa sería llamada casa de oración. Y Pablo dice que cuando estemos en el templo adorando, en 1 Corintios 14, todo lo que hagamos sea para edificar. Por eso creo que la música, especialmente en el culto, en el templo, cuando todos nos reunimos, debe ser música especial, diferente. De hecho, en el santuario había una diferencia bien marcada en cuanto a la música que se usaba afuera, en cuanto al uso de los instrumentos. La armonía ocupaba el primer lugar, juntos con los cantos. La percusión estaba muy limitada.
pero cuando ustedes salen a las actividades seculares, se usaba mucho la percusión. Entonces notamos que hay una diferencia notable. En la radio, por ejemplo, cuando yo hago mi programa, muchas veces uso música que contiene percusión, también he usado música que contiene batería. ¿Por qué? Porque no estoy dentro del templo. Mucha gente está escuchando en su trabajo, en su taller, en su automóvil, haciendo alguna actividad diaria, y yo estoy acompañándolo a través de mi programa, compartiendo, edificando, dando enseñanzas. Y por supuesto, como no es en el templo, como no es en un horario de adoración donde estamos todos reunidos, la música tiene cierta tendencia a cambiar, pero lógicamente respetando los principios bíblicos, sin abusar de ella, sin caer en la sensualidad, sin caer en el alboroto, pero por supuesto también usando percusión. Por eso creo que todo debe adaptarse a la necesidad que tenemos. Y vuelvo y repito, la percusión no es mal en sí. Todo depende del uso que le damos. Jonathan Álvarez, Cartagena, Colombia. ¿Por qué la Iglesia Adventista decidió transformar el himnario antiguo? Puesto que ahora aparecen ciertas canciones que no están acordes con la alabanza y la adoración en la iglesia. ¿Es para recaudar más dinero o para innovar? El himnario versión español, que fue editado por el Dr. Carlos Steger, yo lo he utilizado, lo he cantado y no consigo que ofenda a los principios bíblicos. El hecho de que se haya añadido nuevos himnos no quiere decir que se esté violando alguna norma. Es más, la Escritura enseña en el Salmo 149:1 que David recomendaba cantar cántico nuevo porque cada día tenemos nuevas experiencias. Cada día la iglesia se mueve en nuevas experiencias que no hay ninguna ofensa en plasmarlas a través de himnos. Así que en ningún momento consigo que este himnario ofenda o que la inclusión de algunos himnos nuevos dañe nuestra adoración o quitar a algunos otros pueda perjudicar lo que estábamos haciendo. Creo que más bien debemos adaptar cada día o adaptarnos cada día a ir consiguiendo y haciendo música nueva. Eso es muy necesario, mis hermanos, componer música nueva que plasme nuestra teología y que plasme nuestras nuevas experiencias. Y pues qué bendición sería que a nuestro himnario se añadieran muchos himnos más que fueran de gran ayuda espiritual para todos. Alberto Paredes, Magne, desde Tarija, Bolivia. ¿Es correcto llevar un tema o canción de otra denominación a la iglesia y el hecho de que lo cante un miembro de la iglesia deja de ser fuego extraño? En nuestra emisora colocan a cantantes de otras denominaciones y hasta pasan jingles de estos artistas invitando a escuchar nuestra radio. ¿Qué recomendación puede darles según su experiencia personal en la radio? Dios les dé sabiduría, hermano Oliver, y muchas gracias. Un saludo con mucho cariño a todos nuestros hermanos de Bolivia. Gracias por tu pregunta. El gran detalle que tenemos al traer música pentecostal a nuestra iglesia es que los principios que ellos aplican para la música no son bíblicos. Hay mucha sensualidad, egocentrismo y mucha moda. Por lo tanto, estamos trayendo al mundo a la iglesia porque ellos copian al mundo. Eso por un lado. ¿Qué decir de sus letras? Muchas de sus letras no están en armonía con nuestra teología. Muchas hablan del infierno indirectamente en tiempo presente. Muchas hablan de un arrebatamiento. Otras, por ejemplo, también apuntan a verdades que no son la verdad presente que necesitamos predicar para este tiempo. Porque ellos no entraron al lugar santísimo, no creen en la ley, no creen en el sábado, no creen en un juicio. Entonces todo esto trae serios problemas muy graves y nuestra teología termina dañada, inclusive nuestros sermones terminan influenciados. Por eso mi recomendación sería evitar usar al máximo este tipo de música dentro de nuestras iglesias. Ahora, hay mucha música de estos cantantes que sus letras podrían pasar si se les hacen arreglos diferentes, que sean realmente decentes, donde haya reverencia. Muchos podrían pasar, muchas podrían también utilizarse. No podemos ser extremistas al hablar de esto. En cuanto a usar música de otros cantantes en nuestras radios, es un tema bien delicado. Yo voy a contarles una experiencia que nosotros vivimos. Nosotros colocábamos música de un cantante evangélico muy conocido. Esto trajo un acercamiento de las iglesias que lo promocionaban a nuestra radio. Un día este cantante visitó nuestra localidad,
cantante famoso. Y ellos se acercaron con entradas de regalo y nos pidieron que por favor, ya que pasábamos su música, promoviéramos el evento. Ahora yo te pregunto, ¿qué podíamos hacer? Dijimos que no. Cuando dijimos que no, a ellos no les gustó mucho porque ellos decían, bueno, si colocan su música, ¿cuál es el problema de promover el evento? Algo que nos puso en tremendos aprietos. Insistieron en regalarnos las entradas y que nosotros fuéramos al lugar. Y quiero decirles que nosotros visitamos el concierto. Un grupo de hermanos con nuestros hijos fuimos al concierto y tremendo chasco nos llevamos porque la gente bailaba, danzaban, como locos brincaban, gritaban. Nuestros hijos estaban allí, tuvimos que retirarlos. Fue una situación bien incómoda. Por eso vuelvo y repito, hermanos, usar música de este tipo, abrir las puertas a música pentecostal y evangélica que no respeta nuestros principios, no es solamente abrir música, abrir puertas a la música, es abrir puertas a la teología, abrir puertas al ecumenismo y a muchas cosas. Esto nos llevó a la decisión de nosotros eliminar casi el 99% de la música evangélica que estábamos usando y usar netamente música adventista que esté acorde a los principios de la Biblia. Y seguimos trabajando, seguimos luchando, no es un trabajo fácil. Por lo tanto, pedimos sus oraciones. Jan Flores Rivera, Perú, Sudamérica. ¿Fuera de los himnos se puede aceptar otras alabanzas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Un saludo a todos nuestros hermanos en el Perú. En primer lugar, tenemos que recordar que Jesús cantaba himnos. Cuando Jesús salió después de la última Pascua y de reunirse con los discípulos, cantaron un himno. Por eso nosotros cantamos himnos, porque hacemos lo que Jesús hacía. En segundo lugar, recordemos que un himno es muy diferente a la música común, porque tiene principios que nos ayudan a recordar que estamos cantando a un ser superior, que la honra y la gloria es para Él. Nos ayuda a unirnos espiritualmente en el momento de cantar. O sea, tiene muchas características especiales. Por eso tenemos que yo pienso que deberíamos darle prioridad a los himnos. Una prioridad muy especial, pero no quiere decir que haya otro tipo de música que ofenda y que no se pueda usar. Claro que hay otro tipo de música que se puede utilizar y que podríamos también nosotros adaptar para nuestra adoración. No habría ningún inconveniente. No es únicamente los himnos, no es algo exclusivo, pero lógicamente tenemos que darle una prioridad especial porque Jesús cantaba himnos. Y eso nos invita, nos empuja a imitarlo. Recordemos que en 1 de Juan capítulo 2 la Escritura dice, el que quiere permanecer en Él debe andar como Él anduvo. No olvidemos ese principio, que es un principio muy importante. Mario Díaz desde Venezuela pregunta, ¿el problema que tenemos hoy día es musical o espiritual? Explique su respuesta, por favor. Un placer saludarte, Mario. Dios te bendiga. Gracias por tu pregunta. El problema que actualmente tenemos en realidad no es musical, es espiritual. Si fuera musical, hermanos, llamaríamos a un buen músico, a un gran músico, que nos dictara talleres, que nos enseñara en cuanto a música y todo se resolvería. Pero el problema no es musical. Por eso yo creo que hemos errado a la hora de querer solucionarlo. Porque el problema que estamos viviendo, el gran problema que hoy día nosotros como iglesia estamos viviendo es espiritual. Y es la incapacidad de discernir entre el bien y el mal, entre saber qué es lo que agrada a Dios y qué no lo agrada. ¿Qué música es la que Dios requiere y qué música es la que no requiere? Ahí radica nuestro problema. A mí me gusta siempre citar al apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5, síganme. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo primero que enseña Pablo es que tenemos un problema serio porque hemos abandonado la palabra de Dios. Cuando tú abandonas la palabra de Dios, el problema grave es que tú la sustituyes por principios y filosofías humanas. Ese es el gran problema que tenemos. El primer punto, ¿por qué no discernimos bien entre lo espiritual y lo no espiritual?
es porque hemos abandonado la palabra de Dios, que es nuestra ancla espiritual. Ese es el primer punto, pero sigamos adelante en la lectura. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El segundo problema que tenemos es que como hemos abandonado la palabra de Dios, nos conformamos con tomar un poco de leche. Y eso significa tomar un poquito nada más de la palabra de Dios para guiar nuestras vidas. Eso es como que a usted se le quite el alimento sólido y nada más le demos leche o agua. ¿Cómo quedaría usted? Débil, ¿verdad? Débil espiritualmente. Entonces, eliminamos la Biblia y aparte de eliminarla, hacemos que entre filosofía mundanal y para tratar de acallar nuestra conciencia, entonces tomamos un poquitico de leche, porque es lo que podemos soportar. Por eso cuando uno presenta verdades claras, la gente se escandaliza y llaman a más de uno, lo llaman sensacionalista, extremista, porque no pueden digerir el alimento sólido. Solamente es lechita, hay que darle de a poquitico, no toques este tema, no toques aquel tema, porque se pueden ofender, porque no les puede caer mal o les puede caer dañino. ¿Por qué? Porque no soportamos el alimento sólido. Nos hemos conformado con la leche y con las filosofías de este mundo. Y por último, Pablo termina con una tremenda estocada. Mire lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo nos enseña que los que están acostumbrados a comer alimento sólido no solo lo comen, sino también lo practican, lo viven, hacen cambios. Y entonces, al mantener este ritmo y al vivir el Evangelio, tú tienes la capacidad de discernir entonces entre el bien y el mal. Eso es una tremenda diferencia. Y por eso nosotros estamos como estamos, hermanos. Por haber dado esos tres pasos. Primero, abandonamos la palabra, sustituyéndola por filosofías humanas. Luego, damos poca leche como si fuéramos niños para no ofender a nadie. Y por último, Pablo recomienda y hace la diferencia. Los que comen alimento sólido y viven el Evangelio son los que están capacitados para discernir el bien y el mal. Por eso no me sorprende que mucha gente me diga, hermano Oliver, ¿esta música conviene? ¿Este cantante conviene? ¿Qué le parece este cantante o aquella cantante? Porque están incapacitados para tomar una decisión. ¿Y cuál es el problema? Abandonaron y hemos abandonado la Biblia y los escritos de Elena de White. Un problema muy serio para el tiempo que vivimos. Melinda Rodríguez, soy de República Dominicana. Vi el video, no fue por falta de talento y me impresionó mucho su reacción cuando mostraba los arreglos que usted hacía antes. ¿Cómo puede usted no recaer en lo que hacía antes cuando por sus venas corren notas musicales? Es decir, a usted se le ve que ama la música, que es su pasión profesional y usted tiene que hacer demostraciones constantemente de lo que no se debe hacer. ¿No es eso difícil para usted? ¿Cómo puede un músico vencer sobre esta tremenda prueba? Muchas bendiciones. Un saludo a todos nuestros hermanos dominicanos. Bueno, la pregunta que hace nuestra hermana es una pregunta muy real. Hay que tomar serias decisiones a la hora de nosotros notar que las cosas del mundo nos están atrayendo. Como José, cuando en Génesis 39:12 huyó de la esposa de Potifar, dejando su ropa interior en manos de ella, y no consintió ni siquiera a discutir con el pecado, no se la dio de fuerte, de un hombre espiritual, no, corrió, huyó, cosa que reconocía la posibilidad de recaer o de caer en el mal. Nosotros tenemos que actuar igualmente. En mi caso, mi hermana, mi ancla es la Biblia y la oración, apartarme del mundo, no escuchar la música que me puede llevar al mal, no practicarla. He tenido que imponer todas estas decisiones en mi vida y hacer cambios radicales para poder huir de aquello que me atrae al mundo. No es imposible, para Dios nada es imposible, pero como Pablo nos enseña, amerita esforzarse, ser valiente y luchar. Y por eso yo te animo a ti, tú que eres músico y que sabes que
hay principios bíblicos establecidos y que quieres ignorarlos, o crees que te puedes acercar a la candela y no te vas a quemar. En todos los aspectos, en música, en la parte sexual, en mirar pornografía, televisión, etc. La salida es huir, abandonar el pecado, correr lo más lejos posible de él. Y así es como obtendremos la victoria. Así que ánimo, mis hermanos, que sí se puede. Ramona García. Hola, hermano Oliver, me gustan mucho sus predicaciones acerca de la música y he aprendido mucho. Les saludo desde el estado de Florida, Estados Unidos. Soy mexicana y me gusta la música con mariachis, pero soy sincera, para adorar a Dios con mariachi no me agrada. Bueno, ese es mi punto de vista. Dios te bendiga. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos en Florida. Gracias por estar con nosotros. Matemáticamente hay principios que la música mariachi comparte con la Biblia y no quiero que se escandalicen, por favor, con la respuesta que voy a dar. La sencillez, en la armonía, en la melodía, muchas cosas podrían ser útiles a la hora de adorar, pero por supuesto, mucha música mariachi ofende seriamente y hiere nuestra parte espiritual. Por ejemplo, la sensualidad que mucha de ella posee. Tratar de exponer la voz de tal manera que el cantante reciba glorias, que es algo muy popular en la música mariachi. Todas estas cosas, si se descartaran, mucha de su música podría funcionar. Solamente tendríamos que tratar de eliminar aquellos principios que están hiriendo las enseñanzas de la Biblia. Pero no creo que deberíamos ir al extremo y decir toda la música mariachi es mala. No, lo que pasa es que a veces asociamos el alcohol, la bebida, la fiesta con la música mariachi, pero si tú vas a la parte musical, a la parte práctica de la música, hay muchos principios que podían ser útiles y que en ningún momento ofendería las Sagradas Escrituras. Carlos Javier, Perú. Si la música secular con la letra cristiana es mala, ¿cómo llevaríamos al mundo la palabra y verdad por medio de la música? Muchos de los que tocan esta música cristiana dicen que por medio de esta llegan a ganar almas para nuestro Señor. Espero haberme explicado bien. Gracias. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos peruanos. Saben que este tipo de filosofía está siendo muy utilizada, pero en nada tiene relación con las enseñanzas de la Biblia. De hecho, yo quisiera compartir con ustedes una cita de la señora Elena de White que contienen también pasajes de la Biblia y que les dejará sin duda claros en cuanto a mezclar las cosas del mundo con las cosas sagradas para atraer a la gente del mundo. Acompáñennos. Algunos maestros y administradores convertidos solo a medias son piedras de tropiezo para otros. Ceden en algunas cosas y hacen reformas a medias, pero cuando sobreviene mayor conocimiento, rehúsan avanzar, prefiriendo trabajar de acuerdo con sus propias ideas. Al hacer esto, están tomando y comiendo de aquel árbol del conocimiento que coloca lo humano por encima de lo divino. Están notando que la primera idea que presenta Elena de White es que lo primero que hacen es eliminar los principios y adoptar sus ideas. Y lo compara con el hecho de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es símbolo de depender de nuestra sabiduría y no de la sabiduría divina. Pero continuemos. Los que siguen semejante conducta dan a entender que no se puede confiar en ellos. Después que el mal ha sido hecho, podrán confesar su error, pero ¿podrán acaso destruir la influencia que han ejercido? ¿Se dirá bien buen siervo a los que no cumplieron su cometido? Estos obreros infieles no han edificado sobre la roca eterna y su fundamento resultará ser arena movediza. En vista de que el Señor nos manda a ser diferentes y singulares, ¿cómo podremos apetecer la popularidad o tratar de imitar las costumbres y las prácticas del mundo? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nuevamente, en la segunda parte del párrafo, Elena de White ahora dice que el resultado será arena movediza.
porque no está basado en la piedra principal que es Cristo. Entonces, muchas veces vemos grandes resultados, mucha gente se acerca, hay expectación, aparentemente los métodos están funcionando, se están ganando muchas almas y algunos dicen, ¿se dan cuenta? El método funciona. Mezclar el mundo con lo sagrado no nos trae ninguna maldición, más bien nos trae bendiciones. Pero fíjense cómo termina ella en este párrafo. Rebajar la norma para conseguir popularidad y un aumento en número y luego hacer de este aumento un motivo de regocijo, pone de manifiesto gran ceguedad. Si la cantidad fuese una prueba de éxito, Satanás podría pretender la preeminencia porque en este mundo sus seguidores forman la gran mayoría. Creo que ha sido muy claro lo que Elena de White ha dicho, citando la Escritura, presentando principios bíblicos, ha dejado en claro que mezclar lo del mundo con lo sagrado no nos va a traer bendición, más bien nos va a traer tremendos problemas. Dani Arthur, lo mío no es duda ni pregunta, es una sugerencia. ¿Por qué en estos tiempos los temas en nuestros cantos deberían estar más enfocados en los tiempos finales, tales como preparación espiritual para la segunda venida de Jesús? Gracias por tu sugerencia. Una excelente sugerencia, de hecho. ¿Saben qué? Una de las cosas que más me preocupa dentro de la música actual que estamos haciendo y que casi siempre copiamos es que carece de nuestra teología, carece de las verdades que necesitamos predicar. Tú dirás, bueno, ¿y qué tiene de malo? Muchas cosas. La Biblia enseña por principio que Dios utilizaba y utiliza la música para educar a su pueblo. Hay algo especial en la música que nos ayuda a entender y a repetir y a aprender las verdades bíblicas. Ahora, cuando tú copias la música secular o la música del mundo o la música pentecostal o evangélica, eso es lo que estás aprendiendo, lo que el mundo enseña y lo que la teología de otras denominaciones enseña. Hablando, por ejemplo, de la música evangélica o pentecostal y hablando de su teología, ellos no creen lo que nosotros creemos. Cuando en el año 1844 la Iglesia Adventista del Séptimo Día entró en el lugar santísimo, dejó atrás a todas las denominaciones. Todas quedaron en el lugar santo. Su teología es muy diferente, sus letras son muy diferentes. Ellos no apuntan a nuestras verdades distintivas, como por ejemplo la santa ley de Dios, el sábado, la manera de alimentarnos y de vivir tan diferente a la del mundo. Ellos no hablan de ningún juicio investigador porque simplemente no creen en eso, no han entrado al lugar santísimo. Entonces, cuando nosotros copiamos su música, esa es la teología que estamos enseñando. Por eso deberíamos preocuparnos más por componer música con nuestra teología, que ayude a nuestros niños a aprender, a nuestros hermanos a aprender, a nuestros adultos, a los ancianos, a todos a aprender las verdades que nosotros respetamos y las verdades que nosotros apuntamos. Quiero compartir algunas citas de Elena de White donde ella presenta esta preocupación. Noten, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Esta es la verdad que deberíamos predicar en nuestra música. Esta es la letra que debería contener nuestra música. Deberíamos hablar sobre la santidad divina, sobre la ley de Dios, sobre el juicio que se está realizando ahora mismo, sobre la salvación que estamos hoy día teniendo por delante y que muy pronto acabará, sobre el tiempo de gracia activo. Todo esto debería ser nuestro tema de predicación, sobre el sábado. Pero a diferencia, nosotros no lo estamos haciendo, porque al copiar la música de otros cantantes religiosos, de otras denominaciones con otras verdades, simplemente estamos predicando su teología y no la nuestra. Es esto lo que deberíamos hacer, utilizar nuestra música, nuestras letras para aprender y predicar. Pero también tenemos que notar que hay una contraparte. Satanás es el que está interesado en que esto se haga así, que no se predique nuestras verdades. Y ella en otra visión apuntó, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo
que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo, que Él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritas por el dedo de Dios los 10 mandamientos. Puedes notar, Satanás está interesado en cerrar la puerta del lugar santísimo y lo está tratando de hacer por todas las maneras, evitando que en nuestros púlpitos se predique la verdad presente, que Cristo vuelve, que hay que prepararse, que estamos en un juicio. Todo eso lo está buscando evitar y eso está ocurriendo en muchos lugares. Pero no solamente eso, sino que quiere que nos devolvamos al lugar santo, donde quedó en oscuridad simbólicamente. Lamentablemente, mis hermanos, tenemos una lucha tremenda que no es nuestra contra carne ni sangre. Debemos luchar, hacer todo el mayor énfasis para predicar el evangelio que se nos ha entregado. Hay que hacer un gran esfuerzo por colocar en nuestras letras, en nuestra música, toda esta información de verdad presente. Soy Elizabeth Orieta de Argentina. Quería preguntar, cuando uno ya tiene claro qué música agrada al Señor, ¿cómo debo actuar o qué pasos debo dar frente a la música profana en los cultos? ¿Con quién hablar en la dirigencia o qué hacer? Un saludo muy especial para Elizabeth en Argentina. Gracias por escribirnos y un abrazo para todos nuestros hermanos en Argentina. La pregunta que tú nos haces es bien interesante porque muchas veces nosotros llegamos al culto y tanto la música que se está usando como la forma en que el predicador está presentando su sermón no son acordes a los principios de la Biblia. ¿Qué hacer en ese caso? Siempre recomiendo aplicar Mateo 18, ir a la persona directamente, presentar aquello que nosotros creemos que está haciendo mal usando la Biblia con amor, con paciencia y orientarla para que haga un cambio. Si no te escucha, entonces lleva contigo a 2 ancianos. Conversa con los ancianos, preséntales tu temor, tu inquietud y que ellos te acompañen a ayudar a esta persona que quizás está desorientada. Pero si no les escuchare, luego la Biblia dice que lo presentes a la iglesia para que la iglesia trate en el sentido de usar al pastor, a los líderes, a los ancianos, de reorientar la necesidad que tenga, sea para adorar, para cantar, para predicar. El detalle es que en muchos lugares ocurre como nos escribe también Alex Rivera, que dice, tengo la misma duda, pues al manifestar nuestra preocupación nos tachan de extremistas. Esto también está ocurriendo en muchos lugares. Cuando tú levantas tu voz, elevas tu voz y dices, mira, estas cosas no se están haciendo bien, aquí las cosas deberían ser diferentes. Muchas veces nos llaman extremistas o sensacionalistas o también simplemente nos ignoran y siguen haciendo las cosas en contra de los principios establecidos por la Biblia, por el espíritu de profecía y también por los votos mundiales. En este caso, yo recomiendo que hagamos como dice Ezequiel, capítulo 3, versos 18 y 19. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Al nosotros levantar nuestra voz, presentar lo que la Biblia enseña, animar a otros a hacer un cambio, ya nosotros estamos librando nuestra alma de nuestra responsabilidad, porque hemos hecho lo correcto. Si no te escuchan, si tú levantas tu voz y te llaman extremistas, tranquilo, confía en el Señor, pues la iglesia de Dios está en sus manos y a su tiempo Él obrará.